Hola, ¿qué tal? En el presente video conoceremos acerca de temas relevantes dentro de la metodología de la investigación educativa, partiendo de los estudios fenomenológicos y con ello las teorías fundamentadas y etnometodología. Comencemos. Los estudios fenomenológicos. Un estudio fenomenológico describe el significado de las experiencias vividas por una persona o grupo de personas acerca de un concepto o fenómeno. En otros términos, la investigación fenomenológica se utiliza a menudo de forma equivalente a investigaciones naturalistas o para referirse a cualquier investigación que se dirige su atención a la experiencia subjetiva de las personas. Los estudios fenomenológicos responden a objetivos: lo que le interesa, lo que le preocupa, lo que no se preocupa, lo que le interesa. Conocer las cuestiones de significado y por lo que utiliza las grabaciones de conversaciones y el registro de anécdotas y de experiencias personales como principales técnicas específicas de obtención de la información. Lo que le preocupa. Determinar el sentido dado a los fenómenos, descubrir el significado y la forma como las personas describen su experiencia acerca de un acontecimiento concreto. Lo que no se preocupa. Por conocer qué causa el fracaso escolar, como conocer este fracaso escolar, enfatizando los aspectos esenciales y los objetivos de esas experiencias, escuchando las voces, las historias y las experiencias de sus protagonistas. Estrategias del estudio fenomenológico para la obtención de la información. Destacamos tres estrategias. 1. Las entrevistas múltiples con los participantes a fin de entender su situación. 2. La observación de práctica y hábitos cotidianos. Y por último, la 3. Las narraciones o historias acerca de las prácticas y preocupaciones diarias de su propio punto de vista. Otra de las características fundamentales y primordiales para el estudio son dos, las cuales es la primera, la interpretación y análisis de la información. Tiene lugar simultáneamente a la recolección de datos. Se trata de un primer nivel más superficial y previo a una interpretación profunda que se lleva a cabo cuando se ha completado la recolección de la información. La segunda, el resultado de estudio fenomenológico. Es una narración que dibuja un modelo, una comprensión en profundidad de la esencia o las invariantes estructurales de un determinado tipo de experiencia. La teoría fundamentada. La teoría fundamental es un método de investigación de la naturaleza exploratoria cuyo propósito es descubrir teorías, conceptos, hipótesis y proporciones partiendo directamente de los datos. Se denomina teoría porque su objetivo es recoger y analizar los datos resultantes de la investigación a fin de generar una teoría. La teoría fundamental permite desarrollar de manera inductiva a partir de los datos. Este enfoque resulta adecuado en las áreas de investigación sustancialmente nuevas donde se hacen falta conceptos fundamentados para descubrir o explicar lo que sucede. La teoría fundamentada ha sido desarrollada por autores a largo del tiempo, iniciando por Gleiser y Staurus, que en el año de 1967 publicaron el descubrimiento de la teoría fundamentada. En 1978, Gleiser publicó la sensibilidad teórica. En 1987, Staurus publicó el análisis cualitativo para los científicos sociales. En 1990, Corbin y Staurus publicaron los principios básicos de la investigación cualitativa. Y en 1992, Gleiser publicó los principios básicos del análisis de la teoría fundamentada. Según Staurus y Corbin, el descubrimiento de la teoría fundamentada tuvo tres objetivos. 1. Ofrecer la base fundamentada de la teoría. 2. Sugerir la lógica y aspectos concretos de las teorías fundamentadas. 3. Legitimarla como un método de investigación cualitativo riguroso.
Los principales momentos del análisis cualitativo fueron originalmente distinguidos por 4 fases. 1. La comparación de incidentes a través de los datos. 2. La delimitación de la teoría. 3. La integración de categorías y sus propiedades. 4. La escritura de la teoría. La recolección de los datos es una etapa fundamental en los procesos de investigación, por lo que el investigador o investigadora realiza esta primera recogida de datos guiado por las preguntas que marcaron el objetivo de su investigación. Referentemente será una recogida bastante reducida. En este momento comienza el análisis de los datos. En el segundo grupo de datos se recogerá luego del primer análisis de los datos guiados por las direcciones emergentes en ese análisis. Este es el principio del muestro teórico. Lo distinto de la metodología que la recogida de los datos sea guiada por los desarrollados teóricos emergentes, que del análisis están de un ciclo en ciclo, al determinada alteración entre la recolección de datos y análisis. No se detiene a la segunda repetición. Después de haber analizado y obtener un análisis riguroso de datos, la teoría fundamentada lleva a cabo 3 etapas. 1. Es la primera en encontrar las categorías conceptuales en los datos de un primer nivel de abstracción. 2. La segunda es hallar las relaciones entre las categorías. Y por último, la 3. La tercera es conceptualizar y justificar las relaciones de un nivel de mayor abstracción. Al tener etapas, también tenemos códigos generales, los cuales son 3 y con ello objetivos. 1 es la codificación abierta. El propósito de la codificación abierta es utilizar los datos para generar categorías generales abstractas que nos ayuden posteriormente en la construcción de la teoría. Una de las preguntas clave en la codificación abierta es: ¿qué ejemplifica este grupo de datos? El resultado de la codificación abierta es un conjunto de categorías conceptuales generadas a partir de los datos. 2. Tenemos la codificación teórica. La codificación axial o teórica intenta buscar la interconexión entre los datos. Se ocupa de interrelacionar las categorías sustanciales desarrolladas en la codificación abierta. El resultado de la codificación axial es la comprensión del fenómeno central de los datos por lo que respecta a las condiciones que donde se originan, en el contexto en el cual están inmersas, las estrategias de acción e interacción en las cuales se lleva a cabo y las consecuencias de las estrategias. Por último, tenemos la codificación selecta. La codificación selecta utiliza las mismas técnicas de codificación abierta y axial, pero en un nivel mayor de atracción. La atención ahora se centra en hallar un concepto de mayor categoría central conceptual en el segundo nivel de atracción. La categoría surgirá de las constantes comparaciones que se hayan realizado en las codificaciones anteriores. Una vez aclarada esa categoría, se llevará sobre la base de los subprincipios y se relaciona sistemáticamente en las otras categorías de los datos. Entonces, relacionarse contra los datos y las etapas también muestra las categorías que más lo necesitan, y de esta manera se dirige a un muestro teórico adicional. En el vocabulario de la teoría fundamentada, esta etapa tiene llamado desificación y saturación sistemática de la teoría. Etnometodología. La etnometodología es un término acuñado por Garfinkel en 1967 para referirse al estudio de las estrategias y métodos que utilizan las personas para dar sentido a la realidad externa y organizar su vida social común. Pretende ser una reflexión sobre la construcción social de la realidad a través del análisis de los sujetos y los procesos que desarrollan al interactuar determinadas situaciones sociales. En este apartado conoceremos aspectos relacionados con la etnometodología, iniciando con su objetivo. Se plantea como objeto de estudio de la etnometodología las
actividades prácticas, las circunstancias prácticas y el razonamiento sociológico práctico, con el propósito de detallar la mirada en los procesos que los miembros de una forma u otra utilizan en la sociedad para producir y organizar su comunidad. Lo que pretenden ser una reflexión sobre la construcción social de la realidad en y a través del análisis de los sujetos y los procesos que se desarrollan en interactuar en determinadas situaciones sociales. La teoría sociológica. La teoría sociológica se dirige su atención a la naturaleza de la interacción entre el individuo y la sociedad y a los significados sociales que las personas asignan al mundo que les rodea. Por último, la tarea del investigador. El investigador requiere en primer lugar plantearse una estrategia que permita descubrir lo que hacen para luego entrar en desempeñarla en el significado íntimo de ese modo social particular en el que pertenecen y son considerados miembros del mismo. En términos metodológicos, asumir el primero de los puntos es anotando implicará focalizar las observaciones y análisis más pertinentes sobre las relaciones entre los participantes en su desempeño sociocultural habitual. La etnometodología en el ámbito educativo. Se ha centrado en el estudio de dimensiones microespecíficas de conversaciones y vocabularios en el aula y de dinámicas de acción social, permitiendo así desarrollar estudios sobre la organización social de las clases, centrados en la interacción de profesores y alumnos para ver su efecto en la organización del aula. También así, el estudio sobre las conversaciones en el aula y su efecto en el aprendizaje, o la influencia de la utilización de determinados patrones del lenguaje sobre el aprendizaje y la capacidad de comunicación en el alumno. Gracias por su atención. Esperamos que este video haya sido de su agrado y que algo de la información presentada haya quedado en ustedes.